El uribismo desea a toda costa borrar la historia de los falsos positivos de nuestro país. Un hecho realmente lamentable, un hecho realmente indignante que sucedió bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en medio del conflicto armado de nuestro país, en donde en medio de esa supuesta seguridad democrática lo que hizo la fuerza pública de nuestro país fue engañar a jóvenes, llevarlos al monte, asesinarlos, revestirlos como si estos fueran supuestamente guerrilleros y les dieron de baja. Ellos decían que supuestamente habían sido dados de baja y que habían sido abatidos en combate porque estos supuestamente eran guerrilleros, pero no fue así. Solamente el tiempo fue el que ayudó a revelar esas escabrosas cifras de los falsos positivos en nuestro país. Incluso recordemos que con las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso, él mencionó que iba en este caso a reunirse con diferentes ex jefes paramilitares para poder hallar diferentes fosas comunes. Ustedes se pueden imaginar cuántas madres, cuántos familiares, cuántos amigos siguen en la búsqueda de personas desaparecidas, de personas que posiblemente fueron dados de baja de manera irregular, que fueron ejecuciones extrajudiciales, que los hicieron pasar como guerrilleros, que los asesinaron vilmente y que les pusieron las botas al revés. Pues varias personas de la derecha de este país, del uribismo, como la senadora María Fernanda Cabal, incluso como Miguel Polo Polo, han salido a negar descaradamente la cifra de los 6.402 falsos positivos. Ellos alegan y mencionan que supuestamente los falsos positivos fueron falsos y que esta cifra fue inventada por la izquierda para denigrar a la fuerza pública de nuestro país. A ellos se les olvida que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el único encargado y el único responsable de denigrar a la fuerza pública de Colombia. Por supuesto, en varias oportunidades estos han salido en videos, han salido incluso al frente de varias personas a negar esta cifra, a negar la violación sistemática de derechos humanos que hubo en medio del conflicto armado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está siendo imputado por soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Realmente indignante como quieren borrar la historia de nuestro país, como quieren borrar estas memorias, porque esto lo tenemos que recordar siempre, incluso para las futuras generaciones, para que esto no vuelva a suceder, para que esto no vuelva a ocurrir. Este video que quiero que ustedes observen y escuchen es de octubre del año 2021, cuando la señora María Fernanda Cabal se había lanzado como precandidata presidencial. Se parece mucho a la actualidad porque ella sigue soñando con que en algún momento llegará a la presidencia de nuestro país, pero pues todos sabemos que no es así, que no lo vamos a permitir. Alegaba que la cifra de los 6.402 falsos positivos era falsa. Quiero que ustedes le presten mucha atención a esto. Este usuario de X escribió: María Fernanda Cabal dice que es falso, que fueron 6.402 falsos positivos en Colombia, y tiene razón, fueron muchos más. Ojalá publicaran la lista como ella dice. Faltan miles de colombianos que fueron masacrados por orden del genocida paramilitar de Álvaro Uribe Vélez. Son las opiniones de algunos usuarios de X. Escuchen atentamente esto, por favor, porque es muy importante saber quiénes no pueden volver al poder, quiénes no tienen que regresar en el año 2026. Escuchen. A la izquierda, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública. Por eso se inventan, 30 segundos, por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista. No deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida. A la izquierda. La verdad no sé qué es más indignante. Si escuchar a María Fernanda Cabal negar los 6.402 falsos positivos, o escuchar los aplausos y el apoyo de personas que estaban en ese momento escuchándola a ella. Completamente indignante. Uno de los sargentos de nuestro país, sargento retirado, escribió:
Los militares sabemos que los falsos positivos fueron una realidad. Se uniformó gente inocente y se asesinó para mostrar resultados. Aplaudir las mentiras de la senadora María Fernanda Cabal no es ser cómplice, es ser un bandido más. Es decir, la señora María Fernanda Cabal es una bandida, al igual que las personas de derecha que niegan los falsos positivos, incluyendo al señor Miguel Polo Polo, que ya vamos a escuchar qué fue lo que él dijo y por qué la respuesta contundente de las madres de los falsos positivos. Las madres de estos jóvenes que fueron asesinados, a quienes les arrebataron la vida, a quienes los pasaron como guerrilleros dados de baja en combate. Pero pues ellos qué van a saber, ellos nunca tuvieron un familiar, nunca tuvieron un cercano, un amigo que fuera víctima de estas arbitrariedades y violaciones de derechos humanos. La cuenta de Mamertos de hecho nos recuerda esta portada de El Espectador, en donde recientemente Luis Fernando Borja, él es un coronel retirado que también fue partícipe de los falsos positivos, aseguró que podrían ser más de 10.000 falsos positivos, más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, es decir, casi el doble de lo reportado por la Jurisdicción Especial para la Paz. La cuenta de Mamertos escribió: entonces todo el uribismo salió a burlarse de los 6.402 falsos positivos, llamando a estos crímenes como un invento de la izquierda, pero ahora resulta que esta terrible práctica cometida en su mayoría durante el gobierno de Álvaro Uribe podrían llegar a las 10.000 o más víctimas. Eso fue lo que mencionó el coronel retirado Luis Fernando Borja, indicando que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las ejecuciones extrajudiciales pudieron haber llegado a más de 10.000. El señor Ariel Ricardo incluso en los últimos días también fue tendencia debido a que ha sido otro de esos derechistas que niegan fervientemente la cifra de los 6.402 falsos positivos. No lo vamos a escuchar por respeto a ustedes, por respeto a las madres de los falsos positivos, a las personas que sufrieron la pérdida de familiares debido a esta práctica realmente inhumana, un hecho que en nuestro país no se puede volver a repetir. No vamos a repetir en este caso las palabras de este señor. Él escribió: se cae el mito de los 6.402 falsos positivos. La izquierda colombiana decidió inventarse un número para desprestigiar un gobierno. Ahora están diciendo que son más. Ya nadie les cree, fue lo que él escribió. Pero es necesario recordarle a los de derecha, a los uribistas, a la oposición de este país, que salen a negar en cada momento que pueden a los falsos positivos. Es necesario recordarles que sí es verdad, que los falsos positivos existieron, que fue una violación sistemática a los derechos humanos, que esto prácticamente fue un genocidio en contra de varios jóvenes y campesinos. Rutas del Conflicto nos trae el siguiente video y quiero que por favor le presten mucha atención. Amiga, si viste, no fueron 6.402 las víctimas de los falsos positivos. No, lo más probable es que hayan sido más. ¿Qué? No, pero yo vi que un man había dicho que eso era una mentira de la JEP y de la izquierda para hacer política. ¿Tú por dónde te estás informando? Lo vi en Twitter, no sé. ¿No leíste los reportajes que te mandé de rutas sobre casos de falsos positivos en Antioquia y Casanare? Pues amiga, es que eso era demasiada información y a mí la verdad como que me cuesta un montón entender todo ese tema. Sí, es bien difícil, pero mira, justo el equipo de rutas estará haciendo una función de periodismo en vivo sobre estos dos reportajes, así vas a entender todo muchísimo mejor. ¿Cómo así periodismo en vivo? Imagina una especie de stand-up, pero de periodismo. Le cuentan a la gente todo el proceso de investigación detrás de estas historias, qué fue lo que encontraron e incluso entrevistan en vivo a algunas de las víctimas y a otras de sus fuentes. Es una manera muchísimo más amigable de entender estas historias que pues son súper complejas. Buenísimo. ¿Y eso cuándo es? El 3 de diciembre en el Teatro Libre de Chapinero. Usted también agéndese y compre ya sus entradas. Recuerde que la paz y la memoria la construimos entre todos. Amiga, ¿sí viste? La paz y la memoria la construimos entre todos. Ojalá ustedes puedan ir a este evento de Rutas del Conflicto el próximo 3 de diciembre. Importante recordar lo que sucedió en medio del conflicto armado para no posar de ignorantes como el señor Miguel Polo Polo, que en las últimas horas publicó esto. Él escribió: 6.402, van 154 líderes sociales masacrados este año en Colombia. Esta sí es una cifra real. Es decir, el señor viene a hablar de la muerte de los líderes sociales, que por supuesto también es muy importante, pero ¿por qué apelar a la mentira, en este caso, queriendo decir que los 6.402 falsos positivos son mentira? ¿Por qué tener que desprestigiar un hecho
que fue realmente lamentable en nuestro país por muchísimos años, porque es que esto no fue durante meses o no fue solamente por un año, esto fue por muchos años, en donde se asesinaron a jóvenes, se asesinaron a hombres campesinos, y los hicieron pasar como guerrilleros. Vamos a escucharlo. Yo sé que esto de verdad es realmente indignante tener que hacerlo, pero lo vamos a escuchar para entender la respuesta de las madres de los falsos positivos. Escuchen esto, por favor. Señor Gustavo Petro, usted en días pasados dijo que nuestro orgullo del deporte, Rigoberto Urán, le había pagado a más de 10.000 ciclistas para que gritaran en un evento "fuera Petro". A ver, lo tengo que pausar porque además hay que desmentir lo que le está diciendo. El presidente Gustavo Petro en ningún momento mencionó ni aseguró que Rigoberto Urán le habría pagado a personas para que salieran a esta ruta o a esto era como una despedida de Rigoberto Urán en medio de su carrera. Entonces, eso es completamente falso, empezando por ahí. Yo le quiero preguntar a usted directamente, ¿quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Estas tres instituciones ni siquiera han podido dar el número de 900 nombres que respalden la cifra de los falsos positivos. Por esta razón, estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. Pero ¿sabe cuáles datos sí son reales y qué cifras sí están respaldadas? El número de niños reclutados por la guerrilla de la FARC, muchos de ellos asesinados, otros violados y que los colocaron a abortar en contra de su voluntad. El número de policías militares masacrados por el terrorismo de las guerrillas de izquierda en este país. Y los 154 líderes sociales que han sido asesinados nada más este año durante su gobierno. Hoy, en el Cauca, fue asesinado el número 154. Uno se queda sin palabras respecto a estos actos tan reprochables. O sea, de verdad que uno no entiende un tipo como Miguel Polo Polo cómo llegó al Congreso de la República. Las madres de los falsos positivos pues inmediatamente le respondió a ese video tan denigrante y ellas le dijeron: usted es el que debe ir a la basura, ser despreciable. No es una apología, son crímenes de Estado y les duele que les hayamos destapado la olla podrida que tenían para decir que se estaban ganando la guerra. Así es. Así es, porque recordemos que el mismo Álvaro Uribe Vélez salía muy feliz posando diciendo que Colombia estaba ganando la guerra, que la fuerza pública estaba ganando la guerra en contra de los grupos armados al margen de la ley en ese entonces. Y vean ustedes en lo que terminó todo. Todo era un montaje, todo era mentira, estaban asesinando jóvenes y los estaban haciendo pasar como que eran guerrilleros muertos en combate. Lo más preocupante de todo esto es que los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes que fueron asesinados, a quienes la misma fuerza pública que debía protegerlos los asesinó, eran jóvenes de estratos 1 y 2. Eso no lo van a entender personas como María Fernanda Cabal, no lo van a entender personas como Miguel Polo Polo, porque evidentemente ellos siempre han trabajado al servicio de la derecha y al servicio de los mismos de siempre que tanto daño le han hecho a este país. Las madres de los falsos positivos ya a nivel internacional también se manifestaron y ellos escribieron: los 6.402 son asesinados una y otra vez por Miguel Polo Polo y sus secuaces. Cada acto de negación es un nuevo asesinato, un nuevo duelo. ¿Hasta cuándo debemos aguantarnos esto? ¿Cuántas veces nos van a asesinar a los muchachos? ¿Cuándo irá quien dio la orden a la cárcel? Es la pregunta que se hacen las madres de los falsos positivos. Y ellas finalmente dicen: ¿cómo les duele que no dejemos morir esta realidad de los 6.402, ¿cómo les duele que no dejemos morir esta realidad? Más de 6.402 muertes presentadas ilegalmente como bajas en combate. Vergüenza total, una vergüenza lo que hace el uribismo de este país, negar un hecho tan doloroso que sucedió en Colombia,
como los falsos positivos, negar un hecho tan doloroso y aberrante como los crímenes de Estado y que ahora después de tantos años lo sigan negando. Eso es realmente nefasto. Gabriel Cifuentes es un analista político y él dijo: los falsos positivos no son un invento de la izquierda, es una tragedia nacional, un macabro capítulo de la violencia en Colombia. Atacan una cifra que por lo demás podría ser un subregistro, pero negarlo o restarle importancia, eso es simplemente infame y revictimizante. Con ese trino quiero finalizar este video. No sin antes pedirles que por favor repliquen esta información. Es necesario que todos los colombianos sepan que los 6.402 falsos positivos sí existieron, incluso pueden llegar a ser más, tal cual lo mencionó allí ese sargento retirado. Pueden ser muchos más los falsos positivos en nuestro país, más de 10.000 según lo mencionó él, y esto es importante visibilizarlo porque estas memorias, ese conflicto armado nunca va a desaparecer. Las futuras generaciones tienen que saber quiénes fueron los protagonistas de estas masacres, de estos crímenes de Estado y de estos asesinatos. Así que también los espero aquí abajito en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan respecto a esta negación constante por parte de la derecha de nuestro país? Así que los espero a todos ahí abajito en los comentarios. No olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos también en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X, aquí en YouTube. Suscríbanse para quienes son nuevitos, para quienes apenas están llegando, para quienes ya han estado viendo nuestros videos pero no se han suscrito, invitados también a que lo hagan. Es por ustedes, es por todos los colombianos que hacemos este tipo de información para que ustedes siempre estén muy bien informados, y si quieren compartir esto, lo hagan con el mayor respeto, pero sobre todo también con la mayor veracidad de que esto es real. A todos muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.